Hola, buenas noches, ya estamos aquí, otra vez, los de los misterios. Sed todos y todas bienvenidos como cada jueves a esta, vuestra casa, como siempre, emitiendo desde los estudios de Onda Vallecana para todos vosotros. Y ya estamos aquí, en este momento y durante aproximadamente la próxima hora, os vamos a traer esos misterios que tanto os gustan. Un saludo de parte de todo el equipo que hace posible este programa. Soy vuestro compañero, Abel Rangel, y voy a estar junto con Elisa Carbonell en la locución, acompañándoos durante este ratito. Estaba yo deseando tocar el tema de los ovnis desde otro punto de vista, amigos. El punto de vista de las personas que trabajan en los cielos, de esas personas que su labor diaria consiste en volar aviones, en formar parte de las tripulaciones y que están más en contacto con este tipo de fenómenos. Por suerte, y parece ser que cada día es más habitual que estas personas cuenten sus experiencias de una forma más clara. Parece que poco a poco se va perdiendo el miedo. Esas personas que trabajan a 10.000 metros de altura y esas personas que poco a poco se están atreviendo a sacar a la luz los testimonios y los encuentros que sufren. Hoy, en Claves del Misterio y desde los estudios de Onda Vallecana, os traemos un tema de altos vuelos. Quedaros con nosotros y os lo presentamos con una introducción. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. En nuestro cotidiano se nos olvida tener más presente que el punto de percepción lo es todo. ¿Desde dónde miras? Todo depende del punto de vista. Esta noche vamos a hablar de nuevo sobre los ovnis, pero desde una perspectiva muy diferente, pues no son testimonios de avistamientos desde la Tierra, sino desde el cielo. Y ver desde ese punto de vista, desde ese ojo que está a la misma altura que el objeto volante no identificado, cambia totalmente y sobre todo nos da nuevos datos. Nos da otra visión, nos da más perspectivas. Esta noche, en Claves del Misterio, escucharemos testimonios y descripciones de pilotos de avión, civiles y militares, sobre objetos que no aparecen en los radares, luces y velocidades sobrenaturales, maniobras que desafían las leyes de la aeronáutica. Imagina estar sentado en un avión, mirar por la ventana y ver un objeto. Con una luminosidad intensa, se acerca al avión a gran velocidad y bruscamente asciende y se pierde entre las nubes. Esta noche, en Claves del Misterio, describimos varios casos de avistamientos, contados por pilotos y tripulación de aviones, siempre clasificados como objetos no identificados, porque como siempre, la información de los misterios queda oculta para silenciar y dejarnos en la duda de si lo que vemos, incluso lo que se queda registrado en los radares, es verdad o es un engaño de nuestros ojos.
A cierta altura, queridos amigos, el cielo deja de ser un espacio abstracto y se convierte en un territorio, más concreto, digamos, para la gente que se mueve o trabaja ahí. Ya no solamente el fondo azul o una negrura salpicada de estrellas, si viajamos por la noche. En ese momento el cielo es un lugar por el que se transita, que se cruza y se vigila. Y es que, queridos amigos, desde la cabina de un avión, el firmamento se vuelve más cercano. No sé si lo habréis notado al asomarte por la ventana. Y mirar al cielo te parece que las estrellas están bastante cerca. Te suena que es casi tangible. Y cualquier anomalía destaca, con una claridad inquietante. Allí arriba, a 10.000 metros de altura, digo esto porque es la altura más o menos que suelen volar los aviones comerciales, no hay margen para la fantasía gratuita. Digamos que, a los ojos de una persona que trabaja en ese ambiente, están muy acostumbrados a lo que les trae el cielo y a lo que pueden ver. Y cuando un objeto extraño es observado desde la Tierra, siempre queda la duda de la distancia. Sabemos que, es muy difícil calcular las distancias cuando están a unos cuantos kilómetros de altura. También el ángulo y, también un poco influye la sugestión de cada uno. Pero cuando ese mismo objeto que se ve desde tierra se ve desde un avión a miles de metros de altura, por personas entrenadas para identificar luces, trayectorias, reflejos y aeronaves, este fenómeno del que hoy os vamos a hablar adquiere otra dimensión. Y es que ya no solo se trata de mirar al cielo, sino de compartirlo. Y es una cosa que además parece que poco a poco va siendo cada vez más común. Y es que a lo largo de las últimas décadas, pilotos civiles y también militares han informado de encuentros con objetos que no figuraban en ningún plan de vuelo y que no respondían tampoco a las leyes conocidas de la aeronáutica y que en muchos casos parecían maniobrar con una libertad imposible. Luces que acompañan a un avión durante minutos, otras veces objetos sólidos que cruzan una ruta aérea a velocidades absurdas. Y digo absurdas porque son velocidades tan absurdas que desintegrarían cualquier cuerpo humano que fuese en su interior. Velocidades que son mucho más altas de las que pueden alcanzar los aviones más rápidos que tenemos, que sin embargo han quedado reflejadas en los radares y que demuestran que ninguna persona humana podría ir dentro de esa aeronave. Esas formas definidas que aparecen y desaparecen sin dejar rastro en los radares y a veces dejándolo. De hecho, hay muchos testimonios y muchos encuentros que se han documentado y están perfectamente documentados. Estos relatos, además, no nacen del sensacionalismo ni del deseo de protagonismo. Muchos de ellos quedaron archivados durante años en los informes técnicos, en los registros oficiales y en documentos que apenas trascendieron al gran público. Otros salieron a la luz a regañadientes, envueltos en silencios incómodos y explicaciones, más o menos apresuradas, por llamarlo de alguna manera. También el miedo influía bastante en lo que compartían. Pero no todos tenían el mismo elemento en común. Ocurrieron en un entorno donde el error no es una opción y donde cada detalle cuenta.
Hablar de ovnis vistos desde aviones no es hablar de creencias, es hablar de observaciones, porque al final un ovni es un objeto volante no identificado. Tampoco estamos hablando de que tenga que ser necesariamente una nave con un marciano dentro. Hablamos de objetos que se salen de lo común y que, sin duda, para una persona y para unos ojos entrenados, no pasan desapercibidos. Hablamos de hechos que sucedieron en pleno vuelo, de corredores aéreos controlados, bajo condiciones que deberían excluir lo inexplicable, y sin embargo no lo hicieron. Así que, amigos, en este capítulo el viaje no será hacia mundos lejanos, sino hacia episodios muy concretos del cielo que ya conocemos. Algunos casos documentados, protagonizados por quienes conocen el aire mejor que nadie. Pero quizás el mayor misterio no sea lo que hay más allá de la Tierra, sino lo que en determinados momentos parece compartir con nosotros el mismo cielo. Y es que hubo un momento, a mediados del siglo XX, en el que el cielo dejó de ser un espacio pasivo. Solamente alzábamos la cabeza y mirábamos hacia arriba. Hasta entonces, volar significaba atravesar la inmensidad silenciosa, confiar en los instrumentos y rutas bien definidas, asumir que todo lo que podía aparecer allí tenía una explicación técnica o natural. Pero, amigos, algo cambió, y ese cambio no comenzó en laboratorios, sino en cabinas de vuelo y a miles de metros de altura, cuando pilotos experimentados empezaron a ver cosas que no encajaban con nada conocido. Y es que el contexto no es menor, ya que cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, la aviación vivía una expansión sin precedentes, nuevos modelos de aeronaves, rutas comerciales cada vez más largas, vuelos nocturnos, que eran infrecuentes en la época, se convirtieron en cada vez más frecuentes. Y es que el cielo se había convertido en una autopista, invisible y organizada, pero también vigilada. Y precisamente por eso, cualquier anomalía destacaba como una grieta en un sistema que se suponía cerrado y controlado. Así que, amigos, uno de los primeros episodios significativos ocurrió en julio de 1947. Fue en plena primera oleada de avistamientos que sacudió Estados Unidos tras el célebre caso de Kenneth Arnold. Recordemos que Kenneth Arnold fue lo que algunos llaman el principio de la ufología moderna, aunque hoy sabemos, gracias a Manuel Carballal, a Óscar Rebrea, que hubo hechos muchísimo antes que Kenneth Arnold. Pero bueno, digamos que este suceso de Kenneth Arnold marcó el principio de la ufología moderna. Ya entraremos un poco en lo que vio Kenneth Arnold. Bueno, él definía que eran como unas especie de aladeltas. El término de más platillo volante se confundió por un error del periodista que le entrevistó, ya que Kenneth Arnold se refería al movimiento que hacían los objetos. Hablaba que era como unos platos cuando golpean el agua, y ese movimiento hacia arriba y hacia abajo, él se refería al movimiento, no a la forma de los objetos. Los objetos, él confirmaba que eran una especie de alas, más parecido a lo que sería un triángulo o un ala delta. Pero bueno, esa será otra historia. Pues, amigos, en este ambiente cargado de rumores, la tripulación de un vuelo comercial de United Airlines informó haber observado varios objetos brillantes mientras cruzaban el cielo del noroeste del país. Y no se trataba de una luz aislada ni de un reflejo fugaz, eran varios objetos desplazándose con una coordinación difícil de explicar. El informe fue tratado con cautela, se habló de meteoros, de ilusiones ópticas, de confusión con otros aviones, pero algo no cuadraba del todo. Los pilotos no eran novatos, sabían distinguir una estrella de un aparato, un reflejo de una trayectoria real, y aún así el caso se diluyó entre explicaciones rápidas
y la necesidad institucional de apagar un fuego que empezaba a crecer demasiado deprisa. Un año después, y por esto viene lo de demasiado deprisa, en julio de 1948, el cielo ofreció un episodio mucho más difícil de ignorar. El vuelo de un DC-3 comercial atravesaba la noche cuando de repente un objeto apareció frente a la aeronave. Y hablamos frente a la aeronave porque se movía a la misma velocidad que la aeronave, manteniendo la distancia con la cabina. Y no era una luz distante, se acercó de frente con esta típica luminosidad intensa y pasó junto al avión a gran velocidad antes de ascender bruscamente y perderse entre las nubes. Durante unos segundos, los pilotos del avión tuvieron tiempo de observar algo más que un destello. Describieron de forma definida un cuerpo sólido, una estructura que parecía controlada, parecía sólida. La cercanía fue tal que ambos pensaron por un instante que iba a producirse una colisión con el avión que pilotaban. Y aquello no fue una interpretación posterior ni una reconstrucción, fue una reacción inmediata de los pilotos, nacida del instinto profesional de quien sabe que se está jugando su propia vida. Este encuentro, conocido más tarde como el incidente Chiles-Wintet, fue investigado por los organismos oficiales encargados de recopilar informes sobre fenómenos aéreos no identificados. No era un relato aislado ni una contradicción, eran dos testigos cualificados, una descripción coherente y un contexto de vuelo perfectamente documentado. Estos primeros casos, amigos, marcaron un patrón que se repetiría una y otra vez. No hablaban de luces lejanas ni de figuras ambiguas, hablaban de objetos que compartían el mismo espacio aéreo que los aviones, que parecían moverse con intención y que en ocasiones reaccionaban a la presencia de la aeronave humana. A raíz de estos incidentes, la Fuerza Aérea estadounidense puso en marcha programas de investigación sistemática. El más conocido de ellos recopiló miles de informes durante casi 2 décadas. Básicamente los informes eran relatos de testigos, de pilotos, de pasajeros y de tripulaciones de los aviones. Muchos de ellos, además, fueron explicados con relativa facilidad, además. Otros no. Un porcentaje significativo quedó catalogado como no identificado, incluso después de un análisis técnico detallado. Y entre esos casos sin explicación, los avistamientos desde aviones ocupaban ese lugar destacado. Y es que no es difícil entender por qué un piloto no observa el cielo de forma casual. Cada luz que ve, cada movimiento, cada variación tiene un significado potencial, se juega la vida en ello. Y la formación que reciben les enseña a desconfiar de las impresiones y solo confirmar con datos. Por esto, cuando un piloto afirma que algo no se comporta como ningún avión, ningún globo o ningún fenómeno atmosférico conocido, la afirmación pesa más de lo que suele admitirse públicamente. Y es que con el paso de los años, el fenómeno no ha desaparecido, simplemente cambió de forma y se volvió más silencioso, más técnico, menos propenso a los titulares. Es verdad que parece que se pasó un poco la fiebre de los primeros años, pero los testigos y los testimonios de las personas que lo han vivido están todavía muy candentes hoy en día. Y es que los informes siguen acumulándose en los archivos, en los registros de vuelo, en comunicaciones con torres de control y sobre todo, amigos, en las conversaciones que mantienen los pilotos entre ellos. Yo os contaré el caso de un amigo
que bueno, él me contaba que siempre espera salir el último en el avión y preguntar a las azafatas si puede hablar con los pilotos. La mayoría de las veces le dicen que no, en alguna le dicen que sí. Pero una vez me contaba este amigo que le preguntó a la azafata si podía hablar con el piloto y la azafata le dijo que sí, pero que bueno, que de qué quería hablar. Él le comentó que bueno, que quería preguntarle por si había visto luces o algo que se saliese de lo normal pilotando. La azafata miró a mi amigo y le dijo: da igual, no te lo van a contar. Ahí lo dejo, amigos, y creerme que es una persona de fiar. Y quizás, amigos, lo más perturbador no sea que los pilotos vieran algo inexplicable, sino que tras décadas de avances tecnológicos, de radares cada vez más sofisticados y de sistemas de vigilancia global, el cielo siga devolviendo respuestas incompletas. Como si desde el principio hubiera estado guardándose una parte del misterio. Y es que hay una diferencia esencial entre ver algo extraño en la distancia y encontrarse con ello en la misma ruta aérea, cuando el objeto no está allí fuera, sino justo delante de la cabina de tu avión. Con esto nos vamos a otro de los casos más inquietantes de la aviación moderna, que ocurrió en noviembre de 1986 sobre el cielo de Alaska. Este segundo caso que os traemos es un vuelo de Japan Airlines con destino Tokio, que cruzaba una zona rutinaria del espacio aéreo de Alaska, cuando la tripulación comenzó a observar luces extrañas acompañando a la aeronave. Era como si fuesen siguiendo la misma ruta, paralelamente acompañando el vuelo. Y estas luces no eran el reflejo aislado de un pasajero, eran objetos que se mantenían a distancia constante y que maniobraban, además, de forma controlada. El comandante del aparato describió dos luces que parecían escoltar al avión, acompañando al mismo en su vuelo, cambiando de posición, sin perder coherencia, pero relativamente cerca del avión. Poco después, un tercer objeto apareció frente a la aeronave. El piloto lo describía como una masa oscura de dimensiones enormes, mucho mayor que el propio avión y que las otras luces. Y es que, amigos, no era una interpretación subjetiva. El radar de a bordo detectó el objeto y los controladores terrestres también registraron anomalías en la zona. Durante varios minutos, contaban, el vuelo fue seguido por aquello que no figuraba en ningún plan de tráfico. No respondió a las llamadas que se emitían por radio por parte del piloto. No emitía señal identificativa. Ya sabemos que todos los aviones llevan un transponder, eso emite una señal que identifica al avión. Y de repente, sin más, desapareció. Sin transición, sin explicación. El objeto se perdió en el cielo y desapareció. De repente, sin más. El incidente quedó registrado en informes oficiales de la FAA y sigue siendo uno de los casos más documentados de la historia de la aviación civil. Y fue después, amigos, bastante después, en el año 2007, cuando el cielo europeo ofreció otro episodio difícil de ignorar. Un piloto civil que volaba sobre el Canal de la Mancha observó dos objetos luminosos de gran tamaño. Estos objetos estaban suspendidos en el aire, no se desplazaban como aeronaves ni mostraban deriva propia de los globos,
Permanecían estáticos, brillantes y claramente definidos. La observación fue tan clara que el piloto informó de inmediato a control aéreo, y lo inquietante fue que otros pilotos de la zona confirmaron lo mismo. Esto cada día es más habitual porque las rutas que realizan los aviones son como autopistas en el aire. Más o menos todos los aviones siguen las mismas rutas, circulan zonas del espacio aéreo bastante predefinidas y pasan relativamente cerca. Pero bueno, esto se recogió además porque no era una percepción aislada. El incidente fue recogido en informes de la aviación civil británica sin que ninguna explicación posterior lograra cerrar el caso de forma convincente. Pero si hay un tipo de encuentro, además, amigos, que rompe cualquier intento de normalización, es aquel en el que el objeto pasa peligrosamente cerca del avión. Y es en estos últimos años cuando varios pilotos han informado de objetos cilíndricos. Esto cada vez se ve más. O esféricos. Recordamos las esferas de Maussan. Esto se merece un capítulo, además, aparte. Ya lo haremos, porque es un capítulo complicado. Las esferas de Jaime Maussan. Estas esferas, estos objetos cilíndricos que cruzan la trayectoria de los aviones a muy poca distancia, no los ven además como objetos sólidos, no tienen alas, no tienen motores visibles, no tienen huella de calor, no tienen transpondedor, aparecen de repente en pleno corredor aéreo, en medio de esas autopistas que os he comentado. Y es que en uno de estos episodios el piloto comunicó a la torre que un objeto plateado había pasado a escasos metros del ala de su avión. Hablamos de escasos metros. Cuando un avión se mueve, un avión comercial, está en unos 900 km por hora más o menos de velocidad. Imaginaros el pánico. La reacción fue inmediata pero inútil. No había nada en el radar que justificara aquella presencia. Ningún tráfico registrado. Ningún dron. Aparte que tienen prohibido volar a esas altitudes, por lo menos los civiles, y ningún fenómeno atmosférico conocido que pudiera explicar un objeto con forma definida desplazándose de manera controlada. Lo que verdaderamente, amigos, es inquietante de estos informes es su tono. No hay exaltación, no hay dramatismo. Los pilotos lo cuentan, bueno, desde la serenidad de alguien que tiene una responsabilidad tan grande, pero que tampoco entiende qué pueden ser estas luces. Ellos hacen descripciones precisas, pronunciadas con su frialdad profesional, con la frialdad además de quien está acostumbrado a comunicar incidencias y que es un profesional. Pero que sabe que no encaja en ninguna categoría conocida. Te están contando algo además que ellos saben que es imposible que tenga explicación, o por lo menos explicación conocida. También en el ámbito militar, los encuentros desde aviones se multiplicaron a partir del siglo XXI. Esto ya nos venimos a la edad moderna. Pilotos de cazas informaron objetos detectados simultáneamente por sensores infrarrojos, radares y sistemas ópticos. Objetos capaces de detenerse en el aire, lo vimos en las grabaciones, la declaración que hicieron en el Congreso pilotos militares, donde se ve esos objetos de repente ir a Mach 6 y pararse completamente en el aire, quedarse quietos y subir hasta el cielo a velocidades imposibles, ante la estupefacción de los pilotos de los F-18. Estos objetos eran capaces de acelerar de forma instantánea o descender desde una gran altitud hasta el nivel del mar en segundos. Estos encuentros además no ocurrieron en zonas remotas ni en condiciones experimentales, ocurrieron durante misiones rutinarias, en espacios vigilados con protocolos claros
Esto además, los últimos, si hablamos de los que los pilotos de los cazas norteamericanos informaron en el Congreso de Estados Unidos, eran pilotos que estaban realizando maniobras desde portaaviones, sobre todo desde el Nimitz, y bueno, se dedicaban a hacer maniobras, a despegar, a aterrizar desde el portaaviones en pleno océano. Los pilotos, y más los pilotos de combate, completamente acostumbrados a los encuentros con otras aeronaves, a los fenómenos atmosféricos, no daban crédito a lo que sus cámaras infrarrojas estaban viendo. De hecho, hay grabaciones, las podéis ver en YouTube, de las propias grabaciones que llevaron los pilotos hechas desde los cazas. Es completamente curioso, y además viniendo de quien viene, viniendo de estas personas tan sumamente cualificadas. Y lo que une, además, todos estos casos no es una forma concreta ni un comportamiento único, es el contexto. Y es un lugar donde los aviones tripulados con planes de vuelo, códigos y controles estrictos se cruzan de repente con algo que parece no necesitar nada de eso. A partir de ese punto, la pregunta además deja de ser qué se vio exactamente. La pregunta pasa a ser otra. Y otra bastante más incómoda. ¿Cómo es posible que algo opere en el mismo espacio aéreo que nosotros, con aparente libertad, sin dejar una huella clara en nuestros sistemas? Y es que quizás, amigos, el verdadero desconocimiento no nace de lo extraordinario, sino de lo cotidiano. De que estos encuentros no sucedan en condiciones extremas, sino que sucedan en vuelos normales, en trayectos habituales y en cielos que creemos, y solo creemos, que están perfectamente cartografiados. Y mientras los aviones siguen despegando y aterrizando con precisión milimétrica, queda la sensación de que en determinados momentos, y cada vez más habituales, el cielo se abre a una realidad paralela, una que no interfiere, pero tampoco se explica. Hay un punto en el que el fenómeno deja de ser una anomalía y se convierte en un problema inmediato, más que nada porque estos objetos entran en el espacio aéreo de países como Estados Unidos, donde hacen pocas bromas con esto de entrar en su espacio aéreo. Y no ocurre cuando algo brilla en el horizonte, sino cuando aparece en la misma ruta de vuelo, cuando no hay tiempo para interpretar, solamente para observar y comunicar. Otro de los casos más claros que os traemos hoy, además ocurrió, este es un poco más antiguo, ocurrió en enero de 1978, durante un vuelo comercial sobre Australia. Y aquí la tripulación informó de un objeto luminoso que comenzó a seguir al avión durante varios minutos. Este no mantenía trayectoria errática ni parecía perder distancia. Se desplazaba además de forma inteligente, adaptándose a los cambios de rumbo. O sea, digamos que el piloto viraba a la izquierda, el objeto viraba a la izquierda con el avión. Y es que cuando el piloto realizó una maniobra para comprobar si se trataba de un reflejo o de otro tráfico, empezó a girar a ambos lados y el objeto empezó a replicar los movimientos del avión. Respondió con el movimiento idéntico, hacia izquierda, hacia derecha, en el mismo sentido que lo hacía el avión, y poco después aceleró bruscamente y desapareció del campo visual del piloto. Y es que, amigos, no fue un episodio aislado. En los años siguientes, informes similares comenzaron a repetirse en distintas partes del mundo. En 1989, un vuelo de carga sobre el Océano Pacífico detectó un objeto no identificado que cruzó su trayectoria a gran velocidad. El radar de a bordo registró el eco del objeto cruzando durante unos segundos,
que fueron además suficientes para descartar un fallo técnico. No había tráfico previsto en la zona y la torre de control confirmó la ausencia de vuelos cercanos. En septiembre de 1994, un piloto que volaba sobre el Mediterráneo informó de un objeto oscuro, sin luces de navegación, que ascendió desde una altitud inferior a la del avión hasta colocarse brevemente por encima de este. El movimiento fue limpio, vertical y sin transición. Después el objeto desapareció hacia capas superiores de la atmósfera. El informe de este piloto quedó archivado como tráfico no identificado. ¿Os suena? Y es que, amigos, uno de los encuentros más inquietantes de los últimos años tuvo lugar cuando un piloto civil comunicó a control aéreo que un objeto cilíndrico y plateado había pasado a muy poca distancia del ala. No hubo impacto, no hubo turbulencias asociadas, pero solamente quedó la certeza de haber compartido espacio con algo que no debería de haber estado ahí. La torre no registró nada, ningún dron estaba autorizado, ningún globo. Este tipo de episodios son claramente relevantes porque eliminan casi todas las explicaciones convencionales. No hay tiempo para la sugestión, no hay margen para confundir estrellas o planetas, y es que también en el ámbito militar, los informes desde cabinas de vuelo se acumulan, con una consistencia difícil de ignorar. Os he hablado antes de estos pilotos que fueron al Congreso, además a declarar bajo juramento. Y es que pilotos de caza han descrito objetos detectados simultáneamente por sus radares y sus sensores infrarrojos. Objetos capaces de mantenerse estacionados en el aire y segundos después acelerar y desaparecer. En algunos de estos encuentros los objetos parecían anticiparse a las maniobras del avión, y es que cambiaban de posición antes de que el caza completara un giro. Es como si supiesen dónde se iba a colocar el caza. Ajustaban su altitud sin mostrar signos de inercia, no emitían señales identificativas ni respondían a protocolos de intercepción. Y lo más llamativo es que estos informes no proceden de contextos excepcionales, no se produjeron durante persecuciones ni situaciones de combate. Ocurrieron durante vuelos rutinarios, entrenamientos y trayectos normales. Y es que a lo largo de décadas las autoridades aeronáuticas han detectado estos objetos y han intentado encajar estos episodios en categorías conocidas: drones, globos, errores de percepción de los pilotos. Algunas veces funciona y bueno, otras no, otras tiene muy difícil explicación. Y cuando no funciona, cuando no tiene explicación, el caso queda etiquetado con una palabra incómoda. Esta palabra es no identificado. Y es que, amigos, quizás, el verdadero misterio no sea quién o qué está ahí arriba. Yo tengo claro, además, como dice una persona a la que admiro mucho, esta persona decía que si los ovnis son naves, no son alienígenas. Y si son alienígenas, no son naves. Y esa reflexión me lleva, por una parte, a ser un poco incrédulo, pensando en que, que pueda ser un objeto metálico con un ser en su interior. Y quizás nos estemos acercando a una realidad completamente distinta, a otro tipo de cosas. Quizás los ovnis son otra cosa. Quizás no es un ser que viaja desde muy lejos para aparecerse ante nosotros y dar unas vueltas alrededor de un avión. Quizás son otra cosa mucho más complicada. Y aquí, está lleno de teorías. Os recomiendo además escuchar a José Antonio Caravaca con
con su teoría de la distorsión. Son teorías, más modernas que intentan explicar un poco el fenómeno con toda la información recogida durante estos años. Y es que mientras los aviones continúan trazando esas líneas entre los continentes, queda la certeza de que no todo lo que cruza esas rutas figura en los mapas. A lo largo de este recorrido que hemos hecho hoy, los casos se han sucedido con una regularidad. Aviones comerciales, vuelos de caza, rutas controladas. No se trata de relatos aislados, esto es solamente una pequeña muestra. Ni de una época concreta, porque ya os he dicho que la edad moderna empezó con Kenneth Arnold, pero esto está documentadísimo desde mucho antes que Kenneth Arnold. Cambian los aviones, cambian los instrumentos, cambian los protocolos, pero el fenómeno ciertamente permanece. Objetos que cruzan las trayectorias, que acompañan los vuelos y que se detienen y aceleran y desaparecen. Cuando un piloto informa de un tráfico no identificado, amigos, no está haciendo una información extraordinaria, está reconociendo un límite. Está diciendo que con todo su entrenamiento y con toda su tecnología disponible, hay algo que no encaja. Y es cuando el reconocimiento se repite en distintos países, con distintas aeronaves y en diferentes décadas. El límite deja de ser individual y pasa a ser colectivo. Y estos casos, amigos, que os hemos traído hoy no son solamente una muestra de lo que sucede ahí arriba, porque estoy convencido que nos queda mucho por saber. Desde aquí, además, os animamos a que cualquier testimonio, cualquier persona que se dedique a volar aviones, forme parte de la tripulación, cualquier persona que tenga alguna experiencia que contarnos, se ponga en contacto con el programa en la dirección de correo electrónico infoclavesdelmisterio@gmail.com. Les aseguro que el caso será completamente atendido de forma anónima. Y con esto, amigos, dejamos a los pilotos y a los tripulantes y esperemos que se atrevan cada vez más a contar lo que han visto desde la ventanilla de su avión. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Y hasta aquí hemos llegado, amigos y amigas, esta semana con estos objetos, estas luces, o quizás estos ovnis, algún día estoy seguro de que lo sabremos, reportados desde los aviones por el personal de a bordo y que sin duda alguna dejan una puerta abierta para pensar que no todo lo que se ve en el cielo son globos, fenómenos meteorológicos o drones. Estoy convencido porque son tantos los testimonios que hay de objetos que se escapan a toda lógica y que ciertamente nos están acompañando en el cielo, que poco a poco vamos sabiendo la verdad, o por lo menos tenemos más pistas. Os dejamos las vías de contacto, amigos y amigas. Ya sabéis que nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico del programa infoclavesdelmisterio@gmail.com para contarnos vuestras experiencias o hacernos llegar vuestra opinión. También, por supuesto, tenéis todos los capítulos de Claves del Misterio en las plataformas, en todas, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube @clavesmisterio. Y nada, amigos, aquí se despide vuestro compañero Abel Rangel hasta el jueves que viene. Y como os digo siempre, sed muy felices. Not conquer lands, but hearts be healed.
church, beware the worldly gain. For Christ did not die for a name. He came to save, to lift the low, to plant a kingdom few would know. We are not called to grasp and fight, but shine His truth, His holy light. Ambassadors of grace and peace, whose joy in Jesus shall not cease. One day He'll